Pues bienvenidos al episodio 51 de este su bonito podcast, El Sonido del Silencio. Hoy nos encontramos de manteles largos para recibir a María Salamanca para que nos platique de un tema que en serio a mí me apasiona un montón, que es el cuerpo y qué onda con nuestros problemas de alimentación y de percepción corporal en los hombres. ¿Cómo están, querido Juan, querida María? Hola, muy Vi- bien. Te voy a robar tantitito la palabra porque luego ya no quiero hablar. Luego no quiero hablar nada. Mi querida María, hoy sí, como dice Pedro, estamos de manteles larguísimos. Este es un capítulo que le traíamos un chorro de ganas, Pedro y yo, o sea, andábamos coqueteando desde hace un rato. Y para los que nos vienen escuchando, que son todo el mundo Umbel, ¿no? Del que hablamos hace algunos capítulos, ahora sí ya nos trajimos a alguien que, ¿no? Que sí sabe, alguien que sí, alguien que sí nos va a enseñar. No, más quiero contarles quién tenemos aquí con nosotros, porque sin duda alguna, desde hace muchísimos años que te conozco, creo que eres una profesional espectacular, una amiga increíble, ¿no? Así, mi comadre querida y así, pero no solamente eso, me parece que tu trayectoria profesional es una cosa de loquera absoluta, porque aparte seguimos siendo chavos, ¿no? Y tú estás así, que eres un pinche tren loco de... Yo nomás digo, ¿a qué hora eres mamá y haces todo lo que haces, ¿no? Y estudias todo lo que estudias. Yo soy así fan from hell de esta mujer que viene a platicar con nosotros hoy. María Salamanca no solamente es psicóloga por la Ibero, no solamente es psicoanalista por la SPM, sino aparte es directora de psicología y socia fundadora de Renace, ¿no? También tiene una formación en el International Association for Eating Disorders para profesionales, ¿no? Tal, entonces tiene toda esta certificación. En proceso, sí. Aparte es, Ujú. ¿no? Es program leader, ¿no? Como del Body Match Program. O sea, ¿tú a qué hora? Nada más empecemos diciendo a qué hora haces todo esto. Y luego de ahí cuéntanos qué onda con la imagen corporal y los trastornos alimenticios ¿no? En el mundo mundial. Bienvenidísima a este programa. No, y muchas gracias por la invitación. De verdad me encanta hablar de este tema porque se me hace que es un tema que nos toca a todos. Como que siempre digo eso, nos toca a todos de una u otra manera, a otros mucho, a otros poquito, pero ahí está. Y está como muy presente en nuestra sociedad, está muy presente en cómo nos percibimos, ¿no? El tema de la alimentación, el tema de la imagen corporal está presente en la política, está presente en la economía, está presente en la filosofía, está presente en todo lo que nos rodea y de verdad es un tema pues gracias por generar los espacios porque justo como está ahorita generándonos, como que es un área, por así decirlo, donde yo siento que estamos pudiendo como lidiar con muchas cosas o intentando lidiar con muchas cosas, pues a veces nos atoramos ahí. Entonces creo que el poder tener espacios críticos y de reflexión sobre este tema nos puede ayudar a todos como individuos, como sociedad, a entendernos mejor. Porque yo creo que cuando algo se empieza a manifestar mucho, alguna dolencia, alguna patología, ¿no? Habla de cómo estamos tratando de lidiar con nuestro mundo interno, con lo que nos pasa, con lo que nos influye, nos invade del exterior también, ¿no? Entonces creo que ahorita hablar de estos temas, pues de alguna forma hablaremos de la teoría, pero cada quien le resonará distinto en su experiencia personal y eso creo que es algo que para mí, pues es muy valioso. Que hablábamos de algo, María, y a ver tú si nos puedes dar un poquito como de, ¿no? Como de luz en ese tema. Estuvimos hablando del Umbel, que para el mundo existencial es el mundo del cuerpo, ¿no? Es el mundo que nosotros como terapeutas existenciales le ponemos atención en ese sentido, a todo lo corpóreo. Y en ese capítulo, Pedro y yo decíamos que era muy chistoso, que pareciera que los temas del cuerpo son asociados a la mujer. Entonces, como no solamente en los trastornos, ¿sabes? Sino la preocupación por el cuerpo, pareciera que solamente está asociada por la mujer. Yo les tendría que contar la cantidad de cosas que me embarro en la jeta, ¿no? Y la gente regularmente se sorprende porque yo saco mi maletita con 25 millones de productos porque el skincare me parece delicioso. Y entonces, pero es como de,
mucha gente me pregunta, ay, pero ¿cómo? ¿Por qué te pones tanto menjurje? Como pareciera que eso es solo femenino, el cuidado y obviamente en razón. Pero es muy chistoso que en los hombres también es una preocupación, nada más que tenemos como más en solitario, ¿no? Así, vas caminando y metes la panza, sacas el pecho, ¿no? Así como, aunque te hayas dejado ir un tripón de, ¿no? De muerte. Entonces, ¿qué piensas tú? ¿Crees que esto es más femenino? ¿Es más masculino? O sea, ¿por qué, sabes, como, o sea, si esto es algo que tiene que ver de género o más bien es algo que tiene que ver por ser humanos y vivir en esta sociedad posmoderna que estamos habitando? Sí, creo que es lo segundo, creo que es de humanos, pero que el tema como del género es al final del día una imposición, ¿no? Porque lo es una construcción que resulta en una especie de imposición, ¿no? En ciertos casos más, en ciertos casos menos, ciertas sociedades, o más bien cada sociedad con sus estándares, pero al final pues son imposiciones, son estos símbolos que están como preexistentes dentro de nuestro marco contextual y que entonces pues los vamos a absorber, los vamos a internalizar, los vamos ahora sí que como casi que a mamar, si me permiten la expresión, Ujú. porque es algo que se introyecta de modo casi que sin palabras, ¿no? Y también con palabras, ¿no? Lo que ya sabemos, los hombres esto, las mujeres esto, deben ser así, las niñas lindas, los hombres buenos, los hombres fuertes, o sea, ahorita hablaremos obviamente a mayor profundidad de tal vez cuáles van siendo en nuestro contexto esos mandatos, ¿no? Para irlo deconstruyendo, pero de entrada yo sí diría que es una experiencia humana y que el no verlo de esta manera ha hecho que en los hombres los trastornos alimentarios pasen muy desapercibidos y que se diagnostiquen mucho menos de lo que en realidad se manifiestan, ¿no? Y que cuando ya se detectan, pues sean casos muy graves, que eso es una desventaja muy grande porque lo que queremos es poder detectar las cosas a tiempo, no solo para validar el dolor y acompañar a las personas sin dejar que se deteriore su calidad de vida, que vivan estas experiencias tan dolorosas en soledad, ¿no? Durante mucho tiempo, sino también porque obviamente entre antes intervenimos, pues antes podemos encontrar como esta remisión, ¿no? En términos ya como de la patología, cómo va, ¿no? Ujú. O sea, en muchos sentidos es positivo, digamos que poder detectar temprano esto, ¿no? Entonces, de entrada, eso pasa y los hombres cuando se les diagnostica es porque ya están muy graves y ya es mucho más difícil de tratar. También estos trastornos son muy crónicos, como que se normalizan y entonces se empieza a ver como un sufrimiento en silencio, ¿no? Y creo que esto no ayuda. Lo que sí es muy cierto es que temas culturales, temas socioculturales y de género hacen que se manifiesten distinto, como hablábamos en hombres y en mujeres, y que también a lo mejor eh, eh, resulte más sencillo. Ojalá que ustedes y quienes nos escuchen me permitan como expresarme con esta libertad, así como esta metáfora, por así decirlo. Es más sencillo, es como una vía, un canal más coherente, a lo mejor, para la experiencia femenina, tramitar a través del cuerpo como dolencias internas, ¿no? ¿Por qué? Porque hay todo un entorno que nos exige constantemente y nos educa a, a vivir como más conectadas, por así decirlo, con nuestro cuerpo, que ahorita cuestionaremos si verdaderamente estamos muy conectadas, pero por lo menos eso nos dicen, ¿no? Que debe ser. Y además yo creo que sí hay factores que reconozcamos o no reconozcamos, nos están impactando constantemente, como por ejemplo los periodos, los ciclos menstruales, ¿no? Que además llama la atención que en TCA ese es un criterio diagnóstico, la menorrea, la pérdida del periodo, por ejemplo. Entonces, pues eso va excluyendo, ¿no? A las masculinidades y eso también va de alguna forma... eh, eh, es como si fuera algo que refleja un fenómeno, ¿no? Que las mujeres a lo mejor, por todas las cuestiones que estamos mencionando, nos es más lógico irnos por ese camino, por así decirlo, para expresar el dolor, pero al mismo tiempo, al cristalizarlo en un diagnóstico, quererlo definir, empaquetar, nos retroalimenta que a lo mejor ese es el camino, ¿no? Pero en realidad se presenta en ambos géneros.
y de hecho había como una estadística, ¿no? Que no sé si alguna vez escucharon, que es 1 de cada 10 pacientes con TCA son hombres. Entonces, como que solo el 10% de los pacientes con TCA son hombres y eso hoy se sabe que no es cierto. Que lo que pasa es que esa estadística obviamente está hecha a partir de quienes llegan a una clínica, de que llegan a pedir tratamiento, pero todas aquellas personas que no han sido diagnosticadas, que son la mayoría, ¿no? De hombres no diagnosticados, no están contados en esa estadística y se piensa que por lo menos en un poquito más del 30% esa estadística está errónea. Entonces, o sea, por lo menos nos iríamos a 3 de cada 10, por lo menos. Entonces, pues sí, sí es un tema que hay que voltear a ver, porque además hay pocos espacios para pensar en esto, ¿no? Casi todos los profesionales de la salud de TCA, pues son mujeres, hay muchos espacios para hablar de la feminidad, casi todas las pruebas psicométricas que miden TCA están cifradas en lenguaje y en síntomas muy orientados hacia lo femenino, porque aunque la prueba esté muy estandarizada y en su lenguaje neutro y lo que sea, la realidad es que algunas ítems son como muy femeninos, ¿no? Mi cadera me preocupa, por ejemplo, ¿no? Y pues eso es algo que a lo mejor un cuerpo masculino no necesariamente ni va a estar preocupado porque socialmente no se le exige estar preocupado por sus caderas, ni biológicamente habrá esa tendencia de acumular grasa en las caderas, ¿no? A diferencia de las mujeres. Entonces, son experiencias corporales distintas y sociales que van marcando y que en este caso, pues, se cree que es una enfermedad de mujeres y eso también contribuye al estigma, ¿no? A que no se hable de eso. Ujú. No sé si nos podríamos regresar un poquito para los que nos escuchan y nos pudieras hablar qué es un TCA o cuándo ya empezaríamos a hablar de que esto pues ya podríamos ir o bueno, quizá desde antes, pero que ya nos empieza a preocupar nuestra conducta alimentaria, nuestra percepción corporal, o sea, ¿qué es un TCA? Claro, Pedro, los trastornos de la conducta alimentaria son de entrada, hoy por hoy, trastornos psiquiátricos. Eso quiere decir que están como catalogados en los manuales, por así decirlo, que definen lo que es normal, tanto, o sea, tanto en el sentido estadístico como en el sentido, pues a lo mejor de criterios, ¿no? Como de establecimiento de qué se espera, ¿no? De un Ujú, funcionamiento o de la relación con algo, en este caso es de la relación con el cuerpo, por ejemplo, o del tipo de pensamientos, como que son herramientas que nos brindan con todos sus defectos, porque tienen muchos defectos estas herramientas de manuales diagnósticos, un marco de referencia, ¿no? De qué es normal, que no. Y de alguna manera estos trastornos lo que son trastornos que afectan los pensamientos y generan una preocupación muy intensa por la ganancia de peso. Es un miedo casi que irracional por ganar peso, eh, que entraría incluso dentro de una descripción como si fuera fóbica, o sea, hay una ujú, fobia a ganar peso. ¿Por qué? Porque es una conducta tremendamente ansiosa. Y también hay pensamientos muy obsesivos y muy automatizados. Los pensamientos obsesivos son pensamientos intrusivos. Yo no los elijo, yo no los busco, pero llegan a mí. Y estos pensamientos van en torno a este miedo a ganar peso, pero también son pensamientos como muy devaluatorios en torno a mi imagen corporal y a mi persona, ¿no? Entonces, eh, eh, pues sí, hemos escuchado, ¿no? Como el fat talk, que es como soy una gorda, me fui como gordo en tobogán, soy asqueroso, no merezco, mira, estoy bofo, todo eso que es como un lenguaje que devalúa al cuerpo y a la persona en tanto que se asocia a que ha ganado grasa o no está fit, se llama fat talk y es un tipo de idea intrusiva y de pensamiento obsesivo como muy devaluatorio que está presente en los TCAs. Entonces, yo siempre digo que los TCAs son un diagnóstico que es como si los TOC, que son los trastornos obsesivos compulsivos, que están todos así guardados en un paquetito diagnóstico, y los trastornos de ansiedad, que son los que, como lo que estábamos hablando ahorita, desde el trastorno de pánico hasta un trastorno de ansiedad generalizado, como si se casaran y dijeran, vamos a tener un bebito perfecto, totalmente orientado al cuerpo y a la comida, ese es el TCA. Entonces, ok, de hecho, se comparten algunos diagnósticos, eso se llama que tiene comorbilidad, que a veces cuando está presente el TCA se jala algunos TOC, uno
una característica muy obvia del TOC que se jala, pues es estas ideas compulsivas intrusivas, pero otro diagnóstico de los TOC con el que tiene mucha comorbilidad el TCA es con el trastorno dismórfico corporal. Ujú. Entonces, ahí ahorita platicamos de cómo se distingue o si se presenta en conjunto muchas veces, cómo lo detectamos, pero también con los trastornos de ansiedad, ¿no? De repente hay conductas, por ejemplo, muy fóbicas, ¿no? Cuando ya está el TCA establecido, porque lo que empieza a pasar es que para yo calmar estos pensamientos que me están abrumando tanto, estas ideas devaluatorias y sobre todo también estas sensaciones tan angustiantes, cuando yo digo me siento gorda, significa muchísimas, muchísimas cosas. Y para yo calmar esa sensación que puede ser detonada por algo físico, haz de cuenta, me hinché y me aprietan mis jeans, o me costó cerrarme, o no sé, esa sensación corporal va a llegar a mi cerebro y me va a detonar también estos pensamientos. Entonces, cuando yo tengo una mala imagen corporal o tengo estas ideas que están llegando, lo que yo voy a querer hacer es algo para calmar esas ideas y esas sensaciones y ahí es donde empiezan a distorsionarse las conductas alimentarias y se empiezan a volver conductas alimentarias desordenadas, así las llamamos, o patológicas, y van como construyendo, siendo muy fieles a este perfil obsesivo que habíamos dicho, como reglas, reglas arbitrarias, reglas que no necesariamente tienen mucha base en la realidad, otras que no es que tengan base en la realidad científica, pero sí en la realidad de las modas o de lo que yo consumo en redes sociales. Y entonces empiezo a generar como creencias que van marcando como estos rituales y estas pautas alimentarias, en donde entonces mi alimentación ya no está regida por mis señales internas, hambre, saciedad, incluso los antojos. Los antojos tienen mucho de algo intuitivo y natural que tiene que ver con nutrientes que yo necesito, con nivel de hidratación, con nivel de energía que yo estoy buscando. Por ejemplo, cuando yo necesito energía, pues a mi cuerpo probablemente se le antojen cosas o azucaradas o cargadas en carbohidratos simples. ¿Por qué? Porque esa es la energía inmediata que hay disponible en el entorno. Entonces mi cuerpo en su sabiduría, ¿no? Y mi cerebro en su cognición y en su capacidad de reconocer el mundo y de integrar esta información que yo no tengo que a lo mejor conocer desde la teoría, sino que la voy conociendo de modo empírico. eh, Me va a llevar a esos antojos, ¿no? Y voy a decir, una hamburguesa, una pizza o un chocolate o una coquita, ¿no? ¿Por qué? Porque necesito un levantón, ¿no? Y generalmente cuando yo dejo de conectar con esas señales internas y empiezo a regirme por estas reglas arbitrarias, ¿no? Hasta no sé si han escuchado esta cosa tan absurda de tengo hambre y no tendrás sed. ¿No será Sí. que tienes sed? No, tengo hambre. O sea, y el hambre es diferente que la sed. Entonces, pero cuando vean cómo si del entorno viene mensajes que lo que siembran es el mensaje de tú no conoces tu cuerpo, tú no puedes tomar decisiones sobre tu cuerpo, las cosas tienen que venir desde afuera, no comas fruta después de tal hora, no mezcles así la comida, ¿sí me explico? Pues entonces esas reglas empiezan a volver súper rígidas y llega al punto donde yo empiezo a no querer salir, no puedo ir a un restaurante, no puedo ir a una comida si no es a mi hora que yo tengo planeada comer. Y entonces ahí empezamos a tocar, como les decía, con estos trastornos más ansiosos, ¿no? Ujú. La ansiedad social, por ejemplo, es uno de ellos, ¿no? ¿Qué va a pensar la gente? ¿Qué van a decir? Me da miedo que me vean comer, no quiero comer enfrente de nadie. Este, eh, y pues sí, son trastornos que eh, se van haciendo entonces muy complejos porque van tocando características que, pues que en el fondo van haciendo como una sintomatología muy compleja y acabamos como totalmente sometidos, por así decirlo, a estas reglas y entonces empezamos a tener mucho miedo a todo aquello que se salga de eso y eso también se vuelve un comportamiento muy obsesivo, muy ansioso y de ahí es de donde viene este dicho que podemos escuchar por todos lados de difusión psicológica, que es los TCAs tienen que ver con muchas cosas y poco con la comida, ¿no? Porque sí, tienen más que ver con el cuerpo, tienen que ver con el control. Si yo internalicé este mensaje de que yo no puedo confiar en mi cuerpo, ¿cómo voy a confiar en mí? ¿Cómo voy a confiar en mis emociones? Porque mi imagen corporal es parte de mi identidad.
y es parte de mi autoconcepto y es parte de, o sea, se forma al mismo tiempo que se forma mi personalidad, no es algo que está ahí aparte de mí. Ujú. Mi cuerpo y yo no somos dos cosas diferentes, aisladas una de la otra, somos parte de lo mismo y nos vamos construyendo al mismo tiempo, ¿no? ¿Quién soy yo? Es también qué es mi cuerpo. Entonces, en realidad, pues sí, es importante ver como en espejo, por así decirlo, estos mensajes con el cuerpo, son mensajes también con mi mundo interno, con mis herramientas, con mi forma de pensar sobre mí, de conceptualizarme. Entonces, no puedo confiar en mi hambre, no puedo confiar en mis emociones. Y además, fíjense, el hambre, qué emoción tan bueno, qué sensación, perdónenme, para que el lapsus muy ad hoc, ¿eh? Ujú. Qué sensación tan poderosa, porque es una sensación que de entrada es tan básica y está diseñada para la supervivencia, imagínense, que si yo la niego, mi cuerpo está pensado para que se haga tan intensa que yo pare todo lo que estoy haciendo, porque si no, lo que mi cuerpo me va a decir es, tú te vas a morir si no comes, te vas a morir. ¿Cuál es la base de la ansiedad? ¿Cuál es el miedo más grande en el trastorno de Sobrevivir. pánico, en la ansiedad? Por supuesto, ¿no? O sea, al final que la vida, que la seguridad se vean amenazadas. Imagínense cuando yo me estoy enfrentando a una emoción que se despega o que surge de esta ¿Verdad? sensación que es de vida o muerte. Y no solo es de vida o muerte en el sentido literal, ¿eh? Porque si yo no como, me muero. Eso es una realidad. Es también de vida o muerte en el sentido vincular. El hambre es una de las sensaciones que de una u otra manera forma mi primer vínculo con quien sea que esté ahí frente a mí. Mamá cuidador que ejerce esa función, ¿no? Y es por medio de ese llanto, de esa necesidad, de expresar esa necesidad, que va a empezar por primera vez en mi vida a llegar alguien a satisfacerla. Y entonces ahí empiezan mis primeros contactos con los vínculos. Llega alguien a tiempo, me sacía, no me sacía, me quitan la leche a tiempo, no, me dejan de más, me dejan de menos, me obligan a comer, me quedo, ¿no? Así de, ay, ¿a dónde se fue? ¿No? Todo esos primeras cosas que marcan los vínculos, ahí están. Y también como yo me voy regulando, ¿no? Porque, bueno, yo soy psicoanalista, ¿no? Desde ahí entendemos mucho la configuración del self, del yo, la entendemos mucho a partir de los vínculos, los psicoanalistas que, sobre todo los que tenemos la orientación terapéutica de las relaciones objetales, de esta escuela de relaciones objetales, decimos, a ver, si el objeto se porta de una cierta forma, yo voy internalizando eso, o sea, yo me construyo a partir del otro, y aquí yo siento que conectamos mucho con lo existencial, ¿no? Con esta postura existencial, yo me voy constituyendo a partir del otro. Ahora sí que no somos una isla, no estamos solos, ¿no? Eso es una ilusión que se rompe más pronto que tarde, porque en realidad yo claro que necesito al otro y eso es hermoso, pero también eso da mucho miedo y es algo de mucha vulnerabilidad que vamos lidiando a lo largo de la vida, ¿no? Entonces, esto se los platico porque también a modo psicodinámico y a modo profundo, cuando hay un trastorno alimentario, estamos hablando también del vínculo con uno mismo, del vínculo con la comida, del vínculo con el cuerpo, y ese vínculo está marcado por un mensaje muy fuerte de que yo no puedo confiar en lo que yo siento y que lo tengo que cancelar. Esa es la restricción, ¿no? Yo no quiero sentir hambre. En la anorexia hay hambre hasta que ya no la hay. Ahorita hablaremos de eso. Pero de entrada hay hambre. Y el triunfo de la anorexia, lo que se siente bien, es superar al hambre, ser más que el hambre, dominar el hambre. Pensemos en espejito que les estoy contando. ¿Qué significa esto en las relaciones? ¿Qué significa esto con mis emociones? Mi triunfo es no necesitar. Qué fuerte. Y Ujú. entonces aquí podemos preguntarnos también, ¿y esto cómo se conecta con todo lo que actualmente, lo que mencionabas, Juan, ¿no? Dicen los filósofos, que son ustedes los expertos, de cómo está nuestra configuración social, de cómo estamos marcados por dinámicas más narcisistas y eso que implica en el cuerpo.
y todo el individualismo y el miedo que tenemos también, ¿no? De pronto de lo que sentimos, de que nos lastimen, de la vulnerabilidad de incluir al otro en nuestra vida, pues sí, tenemos mucho miedo de nuestra hambre, tenemos mucho miedo de comer. Pero no te da miedo tremendo. O sea, es que yo no sé qué te está pasando a ti, Pedro. Me gustaría también escucharte. Pero tú vas hablando de esto y yo lo que voy pensando, María, estoy ya aterrado. Aterrado no, no porque esto exista, sino aterrado porque creo que la cancha en la que jugamos todos, ¿sabes? Como, es una cancha que favorece todos esos principios. No confíes en tu cuerpo, supera, ¿sabes? Como supera dolores físicos, emocionales, ¿no? Psicológicos. ¿Sabes? Como una campaña hiperpublicitaria absurda donde, ¿no? Están estos, estaba pensando en Zac Efron, en este documental que tiene posterior a Baywatch, donde o sea, si no han visto Baywatch, el señor tiene un cuerpo de te mueres, o sea, esculpido a mano. Entonces, como, y en el documental que sale despuesito dice, ha sido el peor momento de mi vida. Entonces, cuando me dolía más todo, o sea, me dolía vivir y estoy también escuchando al mismo tiempo a una paciente con la que platiqué hace poquito tiempo, que me decía, qué cabrón cuando bajas de peso y te sientes fatal y tu cuerpo se siente bien en un peso no corporalmente aceptado. No es una mujer, ¿sabes? Como, nada más es una mujer grande, no es una mujer gorda, nada más es una mujer, no, tal. Y aún así todo el mundo le dice, así no, en ese peso no. Pero en ese peso es donde ella se siente cómoda, donde sus niveles energéticos están bien, donde su glucosa, bla, bla, todo el rollo. ¿Sabes? Como, y le han dicho que no puede, o sea, que no puede estar así porque debería de estar en otro, aun cuando se sienta mal en otro. Te digo lo mismo de Zac Efron, o sea, lo vas diciendo y digo, madres, como un chiquito de 5 o una chiquita de 5 llega a este juego, que es un juego bien violento. Y que nosotros como adultos siento que los estamos violentando un buen en eso. O sea, esa frase, hijo, como me la decían de chiquito, de seguro tienes sed, entonces tómate un litro de agua antes de comer y para ver si no es eso. Y pues como que no se entendía que yo era un niño grande, ¿no? O sea, yo desde los 15 me di un 80, entonces pues sí, tenía más grasa de lo normal, pero porque mi cuerpo estaba explotando hacia arriba muy fuerte, pero sí. Creo que esos patrones también hoy en día nosotros como adultos también tenemos que ver si no los estamos repitiendo hacia los niños, ¿no? Digo, ahorita podremos hablar de nuestras experiencias como adultos, cómo tenemos a veces esa cicatriz y pues sí, a veces sí no confiamos en, ay, sí se me antoja quedarme en casa y pedirme una pizza, pero ¿y si mejor me pido una ensalada? Y como dices, viene ese, yo le gané al antojo y es como de... Compadre, por una pizza no te va a pasar nada. Llevas entrenando toda la semana, fuiste a jugar tochito, fui a jugar básquet y no te quisiste sentar a comerte una pizza. También tu cuerpo al rato por eso amaneces todo cansado y dices, pero ¿por qué si estoy cumpliendo mi plan? Pero no le estás haciendo caso a tu cuerpo de que te está pidiendo más comida y tú estás diciendo, no, yo voy a ganar esta batalla porque yo sé que esto es lo que en teoría me conviene porque traigo ese chip más Ujú. como de pensamiento, más que como dices de sensación, o sea, también es hacerle caso a las sensaciones de se me antoja esto y como Ujú. dices, no solamente a nivel alimenticio, ¿qué se te antoja en la vida, no? O sea, como que de qué hambre Eso, tienes en la vida. me encantó eso, Pedro. ¿De qué tenemos hambre? Porque el hambre y nuestras sensaciones pues hacen metáfora, no, son una metáfora de dos vías, ¿no? No sé si me explico con esto. Tocaron, siento que temas varios, se los enlisto y ustedes me dicen por dónde nos vamos. Hablaron de cultura de la dieta, Juan. Cultura de la dieta es este fenómeno por el cual se transmiten estos mensajes de los que han estado hablando, ¿no? Que los frasearon tal cual. Y son mensajes que en esencia son gordofóbicos y que celebran los ideales de belleza hegemónicos, estandarizados de la época, la sociedad y la cultura en la que estemos insertos. Estos son fenómenos
de cierta manera normales, ¿estamos de acuerdo? O sea, cuando yo digo normal, no necesariamente tiene una implicación moral, o sea, no sé si es bueno, es malo o es todo lo contrario. Es un fenómeno social lo que pasa, ¿no? Empieza a haber estándares. ¿Qué pasa en esta sociedad occidental que vivimos con todas las características sociales, políticas, económicas que tenemos? Pues que hay ciertos criterios que van marcando lo que es deseable y lo que no es deseable. Y dentro de una sociedad que es en esencia capitalista, va a haber alguien que quede excluido, porque tiene que haber alguien que ostente privilegio y alguien que quede excluido. No sé, en este marco de referencia, no todo mundo puede estar incluido. Eso es, uy, bien fuerte, porque además como que lo es como normal, ¿saben? O sea, es como algo que está normalizado y está muy inconsciente hasta que llegan, pues obviamente, pensadores activistas a hablar de esto. Y las activistas gordas, hablo de mujeres, van a notar ese sesgo todo el tiempo, ¿eh? O sea, porque además conozco pocos activistas hombres y a pesar de que una de las asociaciones más grandes en pro del activismo gordo es fundada por un hombre, fíjense, un hombre gordo, la inicia, se llama Lou Lutherbach, el señor. La inicia porque a su esposa la maltratan, la agreden por ser gorda. Él también es gordo. Entonces, qué interesante esos juegos de, de quién puede hablar, quién no puede hablar, porque es en los 60, 70, en Estados Unidos, en Nueva York, dentro de todo un contexto, ¿no? Donde por supuesto también surge con mucha mayor fuerza el feminismo y entonces a partir de este personaje se empiezan a desprender colectivos que denuncian la gordofobia, ¿no? De mujeres gordas que empiezan a hablar desde este lugar interseccional, ¿no? Con el feminismo, con el racismo, con todo lo que constituye estos ideales de belleza y estos cuerpos, o sea, ¿quién define qué cuerpo tiene acceso a cosas? Y todos hemos escuchado, esto es algo innegable, la gordofobia y los ideales de belleza y la exclusión, porque pues lo vemos todos los días, o no sé si ustedes estén en desacuerdo con esto que estamos poniendo sobre la mesa, pero la gordofobia es este miedo terrorífico, y chequemos, esa es la base de los TCAs, ¿están de acuerdo? Así se Ujú. definen los TCAs, no se definen nada más con un IMC, no, 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 se definen, lo número uno es el miedo irracional a ganar peso, pero vivimos en una sociedad que tiene una gordofobia internalizada muy fuerte, hay un miedo internalizado muy grande a ganar peso, ¿por qué? Porque es una sociedad que maltrata a la gente gorda, maltratamos. Y incluso, ¿por qué digo maltratamos? Porque incluso puede haber una gordofobia internalizada, donde haya personas que han pasado por un proceso de deconstrucción, tal vez, ¿no? Donde dicen, bueno, este, yo apoyo la diversidad corporal, etcétera, pero yo jamás me permitiría ser gordo, ¿no? Entonces, la verdad es que es un tema bien complejo. ¿Por qué? Porque a las personas gordas las maltrata el sistema, las excluye el sistema. Y esto es algo que las activistas gordas hablan todo el tiempo y que creo que también denuncian y con toda razón el gran conflicto de que este mensaje solo se escucha cuando viene de una mujer blanca, delgada, hegemónica, ¿saben? O sea, las principales exponentes de estos temas de gordofobia son mujeres blancas delgadas. ¿Cómo por qué? ¿Y en qué momento se escucha a esas voces racializadas, a esas voces neurodivergentes? La verdad es que pues yo creo que sí hay ahí todo un tema que debemos de terminar de deconstruir, que a lo mejor no es lo que ahorita venimos a hablar, pero les quiero decir que ese tema que tocaron es enorme, ¿no? La, la, el cuerpo que queda excluido es además violento, o sea, es como si fuera además un receptor de violencia autorizado, por así decirlo. O sea, si tú violentas un cuerpo gordo, una persona gorda, es por salud, es Ujú. porque te preocupas, es porque, y hasta hay doctores que les dicen a las personas, una persona me contó una vez una experiencia con el ginecólogo, imagínense, en esa posición, en ese momento, en ese lugar, ¿no? Termina de revisarla y le agarra la panza y le dice, esto no, ¿eh? A cuidarse. Órale.
Ni siquiera les voy a hacer la aclaración de si era una mujer delgada, gorda, eso da igual. Eso es una violencia tremenda y es una Ujú. violencia así médica gordofóbica. ¿Y cuántas historias como esta no sabemos? Y ahora pensémoslo en hombres. Yo creo que en hombres debe estar incluso hasta más normalizado ese tipo de comentarios, apodos, desde los médicos, pero desde los cuates, pero desde los papás, pero desde lo que sea, ¿no? Entonces tocaron ese tema de ideales de belleza y gordofobia y también los hay en hombres. Por eso los TCAs en hombres van mucho más orientados a la musculatura, al tamaño. Es como si fuera, las mujeres es ser pequeña, definida, marcada, chiquita, desaparecer, y el hombre es magro, pero grande. Y de hecho hay estudios bien interesantes que muestran cómo los hombres tienden a sentirse pequeños, incluso si tienen una cosa que se llama normopeso. Así se define un cuerpo como, digamos, estándar para su genética, para, ¿no? O sea, como están muy estándar. Se sienten delgados, se sienten chiquitos, quieren hacer lo que hoy conocemos como bulking, ¿no? Que es este fenómeno que es como este intercambio, no sé si lo ubican, me imagino que sí, Entre grasa y músculo para ir entre para grasa arriba. y músculo, exacto, y es cómo son los ciclos de restricción e ingesta, bulking, cutting, así se le conoce, ¿no? Como me Ujú. estoy inflando, bulking sería como una traducción, ¿no? Como construyendo, como inflando, y cutting, shredding, ¿no? O sea, como esas palabras, perdón que no tengo la traducción exacta de cómo se maneje Como en la cultura definiendo. del gimnasio, como definido. Sí, Ujú. ¿verdad? Sí, Perdón, me como choca la gente que no habla estoy, español. estoy, estoy en etapa de definición, le dicen. Eso, en etapa de definición. Y entonces, esto es lo que se marca en el ideal de belleza masculino. Y es bien interesante porque fíjense cómo dentro de este lugar de privilegios y de interseccionalidad, un hombre fuerte, un hombre grande, simbólicamente está asociado a un hombre, pues de entrada poderoso, ¿no? Tiene poder, literal, o sea, porque está fuerte, entonces tiene poder, ¿no? Es grande poder, pero también disciplina, ¿a poco no? Que eso es algo muy esencial en el mundo simbólico de los TCAs, o sea, como esta disciplina. Yo moralmente soy superior. ¿A quién sabe? O sea, cada quien, ¿no? Así, es lo que ha internalizado. Pero hay una sensación de superioridad que es muy importante en el TCA. No la vamos a minimizar porque es en lo que se sostiene, es como decir, yo puedo y controlo, ¿no? Y entonces eso me da acceso a ciertos espacios, esa es una realidad, me da acceso a ciertos tratos también, que es lo que se llama pretty privilege, privilegio de belleza o privilegio de delgadez, que también existe, es otra cosa, es como esta cosa opuesta a la gordofobia, donde cuando yo estoy fuerte, cuando yo estoy delgado, tengo acceso a otras cosas, tengo un trato diferente y estas son realidades. Es un fenómeno que está ocurriendo. No sé si se quieran ir por ahí, porque también hablaron de otra cosa muy importante, Pedro, cuando hablabas de esta parte de desconectar, de tienes sed, no tienes sed, ¿no? Esto que hablábamos. Hay dos cosas con la alimentación. Cuando comemos se activan dos vías a grandes rasgos, ¿no? Porque siempre que hablamos hay que simplificar. El cuerpo es tan complejo, tan maravilloso, que obviamente voy a estar simplificando muchísimo, pero hay en esencia dos vías. La vía homeostática y la vía hedónica. Ambas vías se activan cuando yo como. ¿Por qué? Porque como la comida es el hambre y la comida son algo que yo necesito para la vida, mi cerebro está cableado para que eso sea algo placentero. Se fijan que todo lo que es necesario para la vida y para la supervivencia de la especie es placentero, ¿estamos de acuerdo? Dormir, el sexo, comer, tomar agua, es delicioso, ¿no? Porque si yo, cuerpo, no hago que este individuo sienta rico al hacer estas cosas, pues ¿cómo garantizo que las va a hacer y que las va a hacer cuando tiene que hacerlas? Porque pues el cuerpo dice, pues somos medio mensos de repente, yo le tengo que a empujar así, dar sus empujones, ¿no? Entonces ahí son vías hedónicas que se activan. Debe ser placentero comer. Todo el tiempo debo estar estático al comer, no, tampoco.
poco, porque comer también es una estrategia energética, ¿no? Y también hay muchas otras cosas que nos van a estar generando placer en el día, entonces comer debe ser rico, ya. Pero si yo quiero un día estar en mi casa, pedir una pizza, como decías, Pedro, tuve una semana, pues que quién sabe cómo estuvo, pero yo necesito un break, ¿no? Y entonces qué rico, me pongo mi peli, me pido mi pizza, qué delicioso, eso es súper adaptativo, es súper sano y es parte de la comida, porque acuérdense que además la comida tiene que ver con el tema de vínculo, de autorregulación, cuando el bebé llora, siente que se muere, ¿no? Porque eso hace un bebé, por eso lloran como lloran. Llega mamá y yo siento, ¡ah! La vida es bella, ¿no? Todo está bien, todo está, pasamos de todo está mal a todo está bien. Y esos son los primeros ciclos de regulación emocional. Entonces, sí, la pizza a veces va a tener esa función y está bien. ¿Cuándo es un problema? Cuando viene la compulsión, cuando viene que esa es mi única forma de gestionar las emociones, sí se vuelve un problema porque me vuelvo como esclavo de esa herramienta de manejo emocional y se vuelve muy displacentero. La alimentación pierde el placer. La alimentación compulsiva no es placentera, es ansiosa y el placer que me da, me lo da en poquitito tiempo, dura muy poquito, no se sostiene y me acaba generando mucho más displacer después. Ujú. Entonces, la alimentación, obviamente la otra vía que es la hedónica, es esa alimentación que yo, no sé si les ha pasado, están de malas, comen algo y se sienten bien y ya, ¿no? O sea, no es o simplemente ya, ay, ya es hora de comer, ay, está rica mi comida, qué rico esto me funciona, me siento bien, me siento con energía, voy a ir al gimnasio. ¿Qué me gusta comer para ir al gimnasio? La alimentación puede tener planeación sin que sea rígida y extrema. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo me siento mucho mejor cuando como algo previo al gimnasio que verdaderamente me va a hacer sentir ligero, pero con energía. Entonces yo puedo tener, la alimentación también puede ser estratégica en ciertos momentos. Entonces, creo que el reconocer esto valida por qué de repente yo voy a querer buscar unas cosas y por qué de repente voy a querer buscar otras, ¿no? Y cuando vemos, hay un meme muy gordofóbico que lo voy a decir porque creo que sí ejemplifica muy bien las cosas tanto de gordofobia como de lo que estamos hablando, que es ¿vieron la película de Matilda? De, La de hay Bruce. hay una escena donde Tronchatoro obliga a Bruce a como que es tremendamente gordofóbico, ¿no? O sea, burlándose del niño gordo, el niño gordo es el que se muere de ganas de comer pastel, porque esa es la premisa de lo que pasa en la película. Dejando eso un poco en pausa, hay un meme que dice, la nutrióloga me dijo, escucha tu cuerpo, y mi cuerpo me dice, Bruce, 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 ¿no? Como Bruce se come un pastel entero, ¿no? Y entonces es un meme que, pues, refleja cómo esta desconexión con el cuerpo ha hecho que sintamos que si yo cedo tantito al placer, y no, esto veamos qué significa en lo psicológico, el placer se va a desbordar. Se va a desbordar al grado de que va a ser nocivo, va a ser tóxico, va a ser compulsivo, me va a caer mal, me va a hacer daño. La gordura y la grasa en nuestra sociedad y en nuestra psique representa mucho eso, porque además ya vimos que sí está asociado a rechazo, a cosas malas, ¿no? A violencia. Entonces, si yo suelto pierdo el control de lo que sea, del hambre, del placer, no sé si me explico, y puede venir Mm. algo muy malo, quedo muy vulnerable. Entonces, esto que hablaron ahorita es algo que está tan simbrado que lo proyectamos en los niños, como decías, Pedro. Como yo no entiendo mi cuerpo y no conecto con mi cuerpo, porque a lo mejor he sido un dietante crónico, porque en nuestra sociedad a los 10 años los niños ya están haciendo dietas antes, ¿eh? O sea, desde mucho antes pues mi metabolismo es una locura, mi relación con la comida es una locura, mi relación con el cuerpo es una locura, mi alimentación hedónica está muy alterada con alteraciones metabólicas. Y también la hedónica, o sea, y entonces quiero compensar todo el tiempo porque estoy toda la semana en restricción, etcétera, etcétera. Entonces, ese miedo se lo pasamos a los niños. Entonces vemos un niño que come mucho un día y decimos, quítale la comida. No, es que no quítale la comida, está creciendo y los niños son súper sabios en eso. Entonces es muy interesante cómo el miedo corporal sí se proyecta y creo que esos son los temas que tocaron ahorita. Oye, María, yo creo que
te quiero hacer manita de puerco, es como para que nos des capítulo 2. O sea, es que Claro. uno no se puede quedar así. Me ¿Sabes? acabé Como, el tiempo, ¿verdad? no, más No, bien es que estuvo súper. creo que Ujú, necesitábamos tener muchas de estas bases para entender hacia como que dónde queremos platicar de en nombres y cómo pues también nosotros como esta figura entre comillas de pues que nos quieren imitar a lo mejor los chiquitos pues ven ese tipo de problemas que nosotros traemos y nosotros no sabemos cómo cortar pues a lo mejor eso, ¿no? O sea, cómo cortar hábitos, cómo cortar pensamientos y sobre todo tener esa conexión con nuestro cuerpo y las sensaciones y decir, está bien tener hambre, está bien querer un poquito más, si estás de vacaciones, se vale comer helado, si estás en la escuela, pues ya quizás regresaremos a otro tipo de alimentación, pero como esas partes de se valen ciertos momentos y cómo escucharnos, porque siento que a veces, sí, en todo momento estamos súper restrictivos y es como de, pues a lo mejor seguimos siendo niños de 40 y necesitamos nuestro helado. Y eso dice René Girard, un filósofo que dice que nuestra sociedad es restrictiva. Estamos oscilando todo el tiempo entre restricción y compulsión. Ese es como un fenómeno que está ocurriendo ahorita y no nada más con la comida. Vean cómo están el tema de las dependencias, las adicciones, cómo están las compras compulsivas, cómo están, o sea, hay como muchos temas que, que empiezan como a no mezclarse, sino a tocarse, ¿no? Y a interactuar unos con otros. Pero sí, sí, definitivamente lo que pasa en el TCA y en la alimentación desordenada en general es que es como si el síntoma, la parte emocional, social, cultural, se empezara como a cristalizar en el cuerpo y a retroalimentar también, porque mi cuerpo me va a pedir cosas. Si yo lo altero, si yo lo estoy restringiendo, si yo estoy en estos ciclos de ganancia, pérdida de peso, si yo estoy, se llama weight cycling, como el ciclo, ciclando peso, si yo estoy en dietas crónicas, porque eso es lo normal. Ay, es que me estoy cuidando. Ay, es que no me estoy cuidando. Esos son, en esencia, ciclos de restricción y no restricción. Y mientras yo haga eso, hombre o mujer, mi cuerpo me va a pedir compensar. Entonces, no me estoy cuidando, siempre va a ser sinónimo de compulsión y eso siempre va a alimentar el miedo a mi hambre. Entonces, eso va a empezar también a impactar mi percepción, ¿no? De mí mismo y pues creo que ahí es donde empezamos a interactuar, esta insatisfacción corporal, esta dismorfia corporal, ¿no? Que empieza a aparecer, ¿no? Empieza a afectarnos en lo social y empieza a afectar cómo nos vinculamos con los demás y en hombres, justamente, esto que les digo, este maridaje, esta como interacción íntima entre el cuerpo y los síntomas emocionales llegan a tener consecuencias muy letales. O sea, los hombres que tienen TCA tienen entre 6 y 8 veces más probabilidades de morir que un hombre que no tiene un TCA. Afecta a nivel corporal en los hombres el TCA principalmente en la producción de vitamina D, pero también en la producción de testosterona. Y eso es muy importante porque es regular la función hormonal, o sea, es un tema que empieza a afectar en muchos sentidos y también osteopenia y osteoporosis es algo que impacta muchísimo en hombres y que pasa muy desapercibido. En mujeres hay como más difusión, ¿no? A los 40, a los 50, a tales edades en la menopausia vas y te haces tus pruebas, tus densitometrías, pero en los hombres no. Y entonces en los hombres hay ya daños a nivel de hueso que esos no se recuperan. O sea, eso cuando ya hay una alteración en ese nivel, es muy difícil recuperarla y entonces tenemos fracturas en la vejez, tenemos, y ni tan vejez, ¿eh? Tenemos como otro tipo de problemáticas de estarse lesionando continuamente y pues al doctor a lo mejor no se le va a ocurrir, no lo va a asociar con un tema alimentario, ¿saben? ¿Por qué? Porque llega un hombre fuerte y en esta representación simbólica de lo que es muy sano y muy poderoso, todo lo que decíamos, ¿no? Pues ¿cómo va a tener problemas óseos? O sea, cada rato se anda lastimando porque ya es la edad, ¿no? Pues no, no es la edad. O sea, es también que cuando hay una malnutrición, tenemos problemas y, por ejemplo, esta moda de cortar carbohidratos, haciendo además estos ciclos de bulking, cutting, es un tema muy fuerte porque en la adolescencia se requieren
muchos carbohidratos. Tenemos una estrategia, las nutriólogas la tienen con la que trabajan con TCA, que se llama Plate by Plate. Y el plato de adolescentes, ven que tenemos nuestro platito del buen comer y no sé qué, y lleno de proteína. No es cierto. El plate by plate, respetando porciones necesarias para la adolescencia, la mitad del plato es carbohidratos. Entonces, no proteína. Entonces, un adolescente necesita carbohidratos. Y tenemos mensajes de que no son necesarios, de que son el diablo, de que la glucosa, de que mídete, de que estate todo el día, que además fíjense cómo también lo decían, esta cultura de la dieta, que es una industria billonaria, cómo se hace de dinero a partir de estas conductas obsesivas, compulsivas, y a partir de la mala imagen corporal, ¿no? Porque en realidad te venden que el monitor de glucosa, que la proteína, que la creatina, que el no sé qué, que a ver, ojo, ¿eh? O sea, puede haber suplementos que sí ayuden en muchas cosas, pero el problema con los TCAs es que empieza a haber ya un deterioro, ¿saben? O sea, ya volteas a ver lo que gasta un hombre con TCA haciendo estos ciclos en suplementos, en gimnasio, en procedimientos, y empiezas a ver que ya el presupuesto, por así decirlo, habla de que las prioridades se están yendo a otro lugar, ¿no? Y y creo que esto es un punto muy importante porque también los hombres tienen mucho riesgo de caer en consumo de laxantes, de otro tipo de sustancias que ni voy a mencionar porque ni vamos a dar ideas, pero que están hechas para definir o para inflar o para marcar, que van a afectar seriamente al cuerpo y que los ponen incluso en riesgo letal. Entonces, la verdad que sí, la anorexia nervosa es un trastorno muy peligroso. Porque hay diferentes como estadísticas, pero digamos que está entre el primer y segundo lugar de mayor letalidad de todo el DSM, por encima de la depresión, por encima de la esquizofrenia, por encima de otros trastornos. Entonces, es un trastorno muy, muy peligroso, muy letal. Y pues creo que sí, a lo mejor, si luego quieren que hagamos una parte 2 a lo mejor podemos hablar de todas las dudas que quedaron abiertas hoy, pero sobre todo creo que pensar en la experiencia masculina, ¿no? Porque creo que ahorita sí hay espacios para mujeres. Está el Body Match Program. El Body Match Program es para mujeres. Apenas se está probando grupos para hombres, no hay nada como definido, ¿no? Entonces, les quería dejar que quien tenga como a lo mejor ganas de explorar más este tema, hay una rama dentro de la NEDA, la National Eating Disorder Association, que se llama NAMED, National Association for Males with Eating Disorders. Y están empezando a producir pues investigación, difusión, espacios para que los hombres puedan también empezar a construir y a reflexionar sobre todo este diálogo que hay alrededor de los TCAs y que no están solos, no es una enfermedad de la soledad, ¿no? Ojo, psicodinámicamente sí, porque ya hablamos de cómo también está, de alguna manera, la configuración social actual sí promueve una relación mucho más solitaria, ¿saben? Con uno mismo, con nuestro interior. Pero justo, qué importante entonces insistir en lo social, ¿saben? Insistir en estos espacios, insistir en estos grupos conformados por hombres para hombres, donde se pueda hablar de la experiencia masculina con el cuerpo y con los TCAs. Eh, y también les recomiendo mucho el blog de Tom Woolrich, que habla de estos temas y él tiene libros, tiene varias publicaciones que hablan de este tema, que es un psicoanalista que pues es de quienes más difunden, ¿no? Sobre TCAs en hombres y que tengo el gran privilegio de que sea mi supervisor y poder escuchar cómo piensa y es verdaderamente un, eh, un personaje muy importante para pensar en los TCAs desde la experiencia interna, ¿no? Pues si nos aceptas el capítulo 2, ¿no? Claro. Programémoslo, porque creo que se quedan muchas dudas, pero como bien dice Pedro, estaba bueno primero tener como este bagaje de donde poder empezar a pensarlo, algo que pues la cultura de las dietas y la relación con nuestro cuerpo, pues lo mamamos, me encantó como lo dijiste, o sea, Sí. eso, ¿no? Así no lo pusimos directo a la vena
Y creo que ya con esta información también podemos hablar más de, pues, de la experiencia de la masculinidad y, ¿no? Y los trastornos de la conducta alimentaria. Entonces, si tú estás con tu agenda disponible, te vamos ahorita a sacar Cuando quiera. una nueva cita. ¿Sabes? Como, pero antes de que nos vayamos, agradecerte muchísimo. Lo dije al principio, lo digo públicamente y luego lo voy a repetir en privado. ¿Sabes? Como, qué bárbaro como te admiro. O sea, sí me parece que, sabes, como que todo lo que nos traes es, sabes, como es súper oro, porque muchas veces no hay espacios para poder, o no hay tiempo para pensar estas cosas que nos pasan y que muchos chavos, ¿no? Como le está pasando ahorita, muchas chavas también, es muy que se quedará en silencio hasta que de repente se vuelva algo muy grave en donde ya tiene que entrar toda la caballeriza, ¿no? Y ya traemos un problema del orden de lo familiar, del orden de lo social. Entonces creo que el que empecemos, ¿no? Y que nos empieces a enseñar cómo poderlos ir detectando, ¿no? Cómo se va creando en el pensamiento, cuáles son, ¿no? Como estas culturas que nos vamos internalizando, nos ayuda un poco mínimo a hacer prevención. Entonces, 1.000 millones de gracias por aceptarnos esta invitación al sonido del silencio. Gracias a ustedes. Y sí, hablamos de lo que quieran, cuando quieran. Espero que también a lo mejor sí quienes escuchen este capítulo nos dicen qué más les gustaría que platiquemos. Lo hacemos a lo mejor más estructurado también para que nos dé Ujú. tiempo de tocar varios temas y pensar, por ejemplo, en hablar sobre los Empic. Sería interesante, ¿no? Porque también ese es un área donde también tenemos la estadística mucho más clara de que está parejito entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay cosas que podemos ver más fácil que otras, que se aceptan más que otras, qué rol juega. De todo lo que platicamos, aparece esta magia. ¿Qué significa, no? Para nosotros hay toda una relación con ese tipo de medicamentos. Entonces, platicamos de lo que quieran y muchísimas gracias por la invitación. No, pues muchísimas gracias a ti y a todos los que nos escuchan. Como dice María, déjenos sus dudas, comentarios y pues nos vemos la próxima semana. Ah, y nada más rápido, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Quieres dejarnos tus redes, o algo así? Sí, claro, estoy en Instagram como María Salamanca Psi y en renace.tca también me pueden encontrar y ahí ponemos varias cosas sobre prevención, Ujú. como para que en lo práctico podamos también ir resolviendo, ¿no? Como protegiéndonos un poquito también de tanto mensaje y generar estos espacios internos y sociales para, ¿no? Después un break para pensar en todo esto porque nos bombardean, la verdad, ¿no? La cultura de la dieta. ¿Algo más, Bueno, pues no querido se Juan? olviden entonces de seguir a María en, en las dos redes sociales que nos ponen, en la personal y en, ¿no? Y en la de Renace. Ya les estaremos avisando, les prometemos que le vamos a hacer ahorita mismo a María como una manita de puerco para que la tengamos lo más pronto posible en el capítulo 2. Y no se olviden de ponerle suscribirse y darle la campanita para, ¿no? Para seguir el sonido del silencio. Nos vemos en el 52, mi querido Pedro. Sí, que tengan buena semana. Bye.